Vamos a ver, te voy a contar estos ejercicios que más o menos ayer me quedé pillado. Mira, he estado mirándome las propiedades y hay una que no te conté ayer a ciencia cierta, aunque me la imaginaba, que es la siguiente. Vamos a referirnos a este triángulo. Este triángulo tiene uno de los lados es un diámetro y ayer quedamos en que este pico de aquí forma 90 grados. Bueno, pues la propiedad a la que me refiero es que si yo consigo calcular este ángulo de aquí, este es igual y este, si me lo pidieran, sería igual. Es decir, cuando tú desde un pico de este diámetro vas a tres puntos que están separados a la misma distancia, como es el caso, porque esto era un octaedro y todas estas distancias de A, B, C, todas estas son iguales. Bueno, pues si tú tienes uno de estos, este por ejemplo, pues este es igual y este sería igual. Y también serían igual este y este y este. Es decir, todos estos ángulos que te estoy marcando, todos son iguales. ¿Vale? Esa es la propiedad última que no nos salía para los otros ejercicios. Otra propiedad que tenemos en los ángulos interiores es, que esa si la hicimos bien, es calcular el ángulo central. Si yo tengo los lados G y B, para calcular este ángulo de aquí, dividimos la circunferencia entera entre 8. Si divides 360 entre 8, nos quedan 45. Así que todos estos ángulos de aquí son de 45. 45, este también sería de 45, ¿vale? Y así todos los que tiene este octaedro. Bueno, otra cosa que vamos a calcular, y ya vamos a empezar en orden, es el ABC. Fíjate que en el ABC es este azul que tenemos aquí. Si te das cuenta, justo aquí deja dos lados y aquí deja dos, es decir, es isósceles, porque este está en mitad. Si está en mitad y es isósceles y los tres suman 180 grados y este vale 90, este de aquí vale 45 y este de aquí también valdría 45. Así que ya tenemos la primera pregunta. El ángulo ABC vale 45 grados. Vamos a hacer ahora el ACB. El ACB, hemos dicho que aquí son 90. Vamos a ver el FDE. Lo vamos a marcar. FDE. Si te fijas, el ángulo FDE, que es ese que te he marcado, este de aquí, ¿vale? Es igual que este de aquí. ¿Por qué? Porque antes te he comentado que si yo con vértice en B tiro rayas a los puntos D, C y B, estos tres son iguales. Pero es que este lo hemos calculado en el apartado anterior, que nos ha dado 45. Y si este y este son iguales, el ángulo que vamos buscando aquí será la mitad de 45. Lo he pintado aquí abajo porque lo veo, lo tengo más fácil para explicarte lo que hay arriba, pero es exactamente igual que este y que este. Son de 22,5. Así que el ángulo FDE es la mitad de 45, 22 grados y 30 minutos. Digo que es la mitad de 45 porque es la mitad de este azul que tenemos aquí, de este que tenemos aquí, ¿vale? Lo he traído a esa parte de la gráfica porque ahí arriba está un poco más complicado de dibujar, pero es exactamente igual. Ya tenemos el FDE. Vamos con el DEF. Para calcular el arco, el ángulo DEF, que es ese verde, vamos a ir sumando todos los que van dentro. Según lo mismo que hemos hecho con estos picos, visto que te he dicho que este ángulo de aquí es el mismo que este de aquí y el mismo que este de aquí. Si cada uno vale 22,5, yo puedo calcular todos los que me dé la gana. Por ejemplo, si me pidieran todo este de aquí, pues serían 1, 2, 3, 4 y 5.
Pues 5 veces 22,5. Voy a hacerte ese mismo esquema, pero en el que me piden el DEF, que es este de aquí. Pues vamos a tirar rayas. Desde aquí ya va uno de 22,5, que sería este. Ya van 2, ya van 3, ya van 4 y ya van 5. Estos 5 arquitos de 22,5 me suman todo este, que es el que me piden. Así que el arco DEF será 5 veces 22,5, que son, lo voy a hacer. Tendríamos 112,5. Vale, ahora te piden el DFG. Voy a borrar aquí y vamos a hacer la misma historia. DFG. Pues vamos a hacer lo mismo. Mira, un arco, 2, 3 y 4. Son 4 de estos de 22,5. Pues el DFG serán 4 veces 22,5, que son 45, 90 grados. Ese ángulo es de 90 grados. DFG. Y no teníamos que haberlo hecho así. No teníamos que haberlo hecho así. Bueno, sí, está bien, ¿no? Pero también podíamos usar la otra propiedad, que es la más sencilla, con la que hemos empezado el vídeo. Si yo tengo un diámetro y tiro la línea desde aquí hasta aquí, este de aquí es de 90 grados. No hacía falta hacerlo de esta forma. Nos queda un último ejercicio, que es el FGD. Vamos a pintarlo. El F, G y D tiene 1, 2, 3 y 4. Mira, 1, 2, 3 y 4. Pues también será de 90 grados. No, espera, que me piden FGD. Espera, que lo he pintado mal. Es este de aquí. Pues tiramos 1, 2 y 3. Vale. 1, 2 y 3. FGD. Vale, pues el eje será 3 veces 22,5, que son 77 grados. A ver. 67 grados y 30 minutos. Y ya tendríamos hecho. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 4. A ver, la primera cosa que te preguntan es el ángulo CAD. El ángulo CAD es este, CA y ahora AD. Ese ángulo de aquí, el que lleva el número 1, este. Hay una propiedad que te dice que el ángulo inscrito es el que tiene su vértice en la propia circunferencia. Pues este ángulo alfa es el ángulo inscrito. Como ves, el ángulo llega al punto A y al punto B. Y este ángulo se llama ángulo central. Es el mismo ángulo de A y B, pero que sale desde el centro. Alfa, ángulo inscrito; beta, ángulo central, del mismo arco, del arco AB. Pues bueno, hay una propiedad que dice que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Es decir, si este fuera 80, este ángulo de aquí fuera 80, este de aquí sería la mitad, que son 40. Bueno, pues nuestro ejercicio, si este arco que tenemos aquí, que es el ángulo central, que sería este, vale 40, este, que es el mismo pero inscrito, es decir, con el pico, con el vértice en la propia circunferencia, va a los mismos puntos, C y D, lo mismo que aquí, pues ese va a dar la mitad de 40, que son 20. Así es que el ejercicio A, el ángulo CAD, es de la mitad de 40, que son 20 grados. En la siguiente pregunta te hacen que calcules el ADV.
Para el ángulo ADV nos vamos a referir a este triángulo, a este que tenemos aquí, ese triángulo. Fíjate que este de aquí lo hemos hecho ya que vale 20. Me preguntan este. A ver si podemos calcular el ángulo alfa. El ángulo alfa, hay una propiedad que te dice que si desde un punto exterior tú tiras una línea que corte a la circunferencia en 2 puntos, determina 2 arcos, estos 2 arcos centrales, este y este. Estos arcos centrales serían el de este ángulo y el de este ángulo. Estos son los arcos centrales. Pues bien, este ángulo alfa es la diferencia de estos dos, del más grande al más chico, partido por 2. En nuestro ejercicio, este es el punto de fuera, este es el ángulo central de 100 grados y este es el de 40. Pues el ángulo alfa, que además es la pregunta D, que me la preguntan aquí, el ángulo alfa, la pregunta D, será 100 más 40 partido por 2. No, perdón, 100 menos 40 partido por 2. 30 grados. Si este ángulo de aquí es de 30 grados, que ya tenemos la pregunta D, este de aquí será lo que le falta en el triángulo verde hasta 180. Así es que al apartado B, que es el ángulo ADV, el ángulo S de ahí, de D, será 180 menos 20 y menos 30, que son 130 grados. Ya tendríamos la pregunta B. Me piden el ángulo ADB. ADB es igual que el primero. Este es el ángulo central, que sería este, que es de 100 grados. Como este es el ángulo inscrito del mismo arco, pues será la mitad de 100. El apartado, espérate que este era el C, lo voy a hacer ordenado, este era el C, vamos a hacer el B. Hemos dicho que si este ángulo es de 100 grados, este, que es el inscrito del mismo arco, es la mitad de 100. El ángulo 2 será igual a 100 partido por 2, que son 50 grados. Bueno, vamos con el ejercicio 5. El primer arco que te piden, el ángulo que te piden es el CBD. CBD, este de aquí. Fíjate que si tenemos que el ángulo central de este arco CD vale 40, este ángulo será la mitad, que son 20. Así es que el ángulo CBD vale 20 grados. Pregunta A. Siguiendo ese mismo planteamiento, el ángulo ADB, el ángulo 2, será la mitad de su arco central, que es de 100 grados. Así es que la pregunta B, el arco ADB con pico en D, será la mitad de 100, porque este arco de 100 sería el del ángulo central, que sería este, que estaría en el centro. Pues si este vale 100, este que abarca el mismo arco, pero desde un punto de la circunferencia, vale la mitad de 100, que son 50. Aquí vamos a ponerlo bien, 40 partido por 2. En la tercera pregunta te piden el ángulo BVD. BVD sería este, BVD. Nos determina con este otro, este triángulo. En este triángulo ya sabemos lo que vale el 1 y lo que vale el 2, que lo hemos hecho en los apartados anteriores. Como los tres suman 180 grados, en el apartado C decimos que BVD será 180 menos 20 y menos 50. Y ya tendríamos el ángulo B. La última pregunta, te dicen que calcules el AVB, que es alfa. AVB
B. Este se llama ángulo interior, ¿vale? Inscrito era cuando tenía el pico aquí, y este se llama interior, porque tiene el vértice dentro de la circunferencia, pero no en el centro, sería ángulo central. Este se llama ángulo interior. Pues bien, si tú tiras estas dos rayas y cortas en este arco y en este arco, hay una propiedad que te dice que este ángulo alfa, que es el mismo que este alfa, es igual a este ángulo central más este ángulo central partido por 2. Pues en nuestro ejercicio, en el apartado D, el ángulo alfa será 100 más 40 partido por 2. También este último lo podríamos hacer de otra forma más sencilla, que sería, si yo pinto esta raya y este ángulo de aquí lo hemos calculado en el apartado anterior, este será lo que le falta hasta 180. Es decir, el ángulo alfa también será 180 menos el del apartado anterior, que es el BVD. El BVD eran 110. Si a 180 le quito 110, también me da 70. Llegamos al mismo sitio.